Y eso es lamentable porque en otras sociedades, por ejemplo, hablando de la sociedad de Chile, el movimiento estudiantil fue el impulsor de cambios a nivel social, a nivel nacional, y cambios realmente Muy innovadores, o positivos, sea, muy innovadores, positivos, ¿verdad? sí. Hay cuestiones que, por ejemplo, yo estaba escuchando que se va a lanzar un proyecto de reducir la semana laboral de 45 a 40 horas, ¿verdad? Wow. En 5 años, una hora menos cada año, Cada ¿verdad? año, claro. Entonces, realmente busca la calidad de vida de sus ciudadanos, realmente busca que las personas tengan familia, tengan diversión, tengan salud, o sea, es una cuestión integral esto y no sean explotados como tal, ¿va? Entonces, eso tiene como, y obviamente toma en cuenta el sector empresarial también, no lo deja de un lado y no toma, no es una imposición, sino que es una cuestión escalonada. Y es una integración, una decisión integral, o sea, toma en cuenta todos los sectores que al final de cuentas son Se parte ven de nuestra afectados sociedad, en no una los podemos excluir, ¿no? Claro, y eso es otra cosa, ¿verdad? Que muchas veces nosotros la política no la vemos como algo importante. Hay muchas personas que todavía creen que la política no debería importarnos. Sin embargo, la política nos afecta de Claro. una u otra manera, ¿verdad? Por Claro. ejemplo, vos que sos de Petén, utilizabas mucho las carreteras. No sé si en algún momento te has visto afectado porque Por supuesto. eso es algo, ¿verdad? Que vive día a día el guatemalteco. La falta de carreteras dignas, ¿verdad? Y muchos lo dicen, cruzando El Salvador, las carreteras de Guatemala están hechas data, ¿verdad? Sí, pues. Entonces eso es político. El origen de ese problema es un problema que lo causa la política. Para quienes no conocen, el encargado debería ser el Ministerio de Comunicaciones. Y hoy estaba leyendo a un cuate en redes sociales que decía, yo pago mis impuestos por cada galón, yo trabajo y claro, todos los guatemaltecos pagamos, vamos, pero no es suficiente con pagar nuestros impuestos. Debemos organizarnos, debemos involucrarnos, debemos fiscalizar, debemos ser ciudadanos con una participación activa. Porque Guatemala, además de todos los problemas de corrupción, también se caracteriza por ser una sociedad donde hay poca participación ciudadana en procesos políticos, que son realmente los que nos terminan afectando, ¿verdad? Y cuando hablamos de política, no hablamos de ser diputado, de ser alcalde, que es una parte de la política importante, Claro. sino hablamos de todo, ¿verdad? Existen... La organización social es política, juvenil, de mujeres, de esto, etcétera. el simple hecho de quienes nos escuchen en este podcast están haciendo política. Exacto. Que se están informando sobre un tema político. Entonces eso es algo que ha sido también parte del movimiento estudiantil, ha sido parte de una lucha desde los 16 años y es crear conciencia sobre la importancia de estar organizados. O sea, me estás diciendo de que, bueno, como entre paréntesis, me estás diciendo de que iniciaste en el movimiento estudiantil a los 16 años. Sí. Brutal. Sí. En la ENCA. En la ENCA. ¿Cómo fue tu experiencia en el movimiento estudiantil de la ENCA? O sea... Pues no existía. Cuando nosotros llegamos no había movimiento estudiantil en la ENCA, pero estábamos siendo afectados por un montón de situaciones, ¿no? Teníamos como presidente del consejo directivo a un militar y en la dirección a una persona que nunca nos escuchó. Entonces nosotros, yo me recuerdo que al final del primer año, junto con todas las promociones que integraban la escuela, firmamos una carta en la que solicitábamos dejaran ingresar a un estudiante al consejo directivo. Ah, o sea que no estaba incluido el estudiante. No, y la ley orgánica lo contemplaba. Claro, claro. Y entonces nosotros, basados en eso, ingresamos una solicitud de información para ver qué onda. Y en fin, que no hubo respuesta. El primer cuatrimestre del segundo año de la ENCA realmente más en deterioro. La comida de mala calidad. Había como los estudiantes que no se podían ir a sus casas, tenían que trabajar los fines de semana obligatoriamente, aunque no pudieran viajar. Y eran como un montón de reglas así, estilo militar, que sin duda la disciplina es buena, pero también hay diálogo. Y eso creo que es fundamental de una sociedad democrática. Y en ese momento en la escuela no hubo diálogo con los estudiantes. Entonces, bueno, nos enteramos de que iban a aprobar un proyecto de cámaras. Y la promoción que iba arriba de nosotros nos... Que ya eran los de tercer año. Ajá, nosotros que estábamos en segundo, nos buscaron para que habláramos, ¿va? Hicimos un acuerdo de no agresiones, decidimos buscar la unidad y por ahí el 14 de abril del 2011 se tomaron las instalaciones de la ENCA, ¿va? Wow. Después de como 10, 12 o 16 años, ¿va?
Entonces De ahí que no pues, pasaba eso. de que eso no sucedía. Claro. Y bueno, fue una toma rápida. La idea era que en 1 o 2 días eso se resolviera. Inmediatamente cuando el consejo abrió el diálogo, los estudiantes estuvieron dispuestos y se lograron los objetivos. No fue fácil, hubieron un montón de cuestiones, pero eso tendríamos que abordarlo como tal en un espacio específico para eso. Pero bueno, ahí fue, digamos, como yo empecé a participar en el movimiento estudiantil. Y bueno, después fui parte de la Asociación de Estudiantes de la ENCA, fundadores de una asociación extinta después de muchos años y representante estudiantil en el Consejo Directivo de la ENCA. Entonces ahí yo ya empiezo como a tener más conceptos y un acercamiento directo con la institucionalidad, ¿va? Claro. Ahí prácticamente se discuten temas integrales de la ley aplicada, ¿va? Claro, Ahí ya está claro. la cosa ya en materia. Y bueno, yo con mucho miedo, te soy honesto, yo tenía pesadillas de qué va a pasar cuando llegue al consejo y todo, pero era algo que yo sentía que tenía que hacer y sentía un compromiso con mi promoción de hacer las cosas bien, porque mi promoción era como la que había puesto la confianza en mí. Y entonces esas cosas como que van formando una carrera de participación en el movimiento estudiantil. Y bueno, todo esto